Les damos la bienvenida y al reencuentro después de una interrupción de esta última semana. Ravolve nos invita, nos invitó hace unas 2 semanas atrás a comprender cómo es la Avodah Musarit, cómo poder ingresar a a esta tarea que involucra toda mi persona. Y decía, entre otras cosas, que Arrocela Geshet, la Avodah Musarit, toda persona que quiera acercarse eventualmente, que quiera aproximarse a todo lo que es esa Avodah Musarit, a esa tarea noble de lo que representa mi encuentro con el perfil de lo moral, de lo ético, entonces dice, Mujraj liot lamdam, tiene que ser una persona estudiosa. Y entonces hablaba de los distintos niveles de estudio, obviamente, pero el concepto general es la condición del estudio, ser lamdan. Hay algo que no se puede renunciar en la vida, sugieren los Baalei Musar, los sabios del Musar, y el Ravolve, el abanderado de todos ellos, es que la persona tiene que desarrollar, obviamente, un concepto que en el hebreo se llama Bekiut. Bekiut se llama a la expertez. Entonces, dice, nosotros no hacemos del estudio de la moral, del Musar, un escenario propio. El Musar es parte de todo un estudio, de todo un compendio de estudios. Por lo tanto, dice, el objetivo central no es estudiar Musar, sino que es eventualmente la Asok Batorah, Mitoch, Taharat Amidot, ocuparnos del estudio de la Sagrada Torah a partir de un concepto que tiene que ver con la pureza, con la sinceridad y la pureza interior de la persona. Entonces decía el Rab, la persona que es muy joven no debería ocuparse de este tema, del Musar, porque la persona joven tiene que estudiar Gemara y tiene que llegar a saber los conocimientos básicos, les recuerdo, y después adquirir un poco esa expertez de la cual hablábamos hasta cuanto le sea posible. Tiene que ser una tarea importante dentro de lo que es la tefilá, estudiar alajá y también musar, acostumbrarse en el pensamiento de la Torá, aun cuando no tiene un libro abierto delante de sí, ser un buen compañero de sus prójimos en el estudio, en su habitación, en su mesa. Esa es la completitud que una persona joven debería alcanzar. Pero quien ya alcanzó también la autonomía en el estudio, entonces, y ya estudió Torah, y estudió Gemara, y estudió Alajá, y ahora también, obviamente, también ha hecho parte de su rutina en el estudio del Musar, entonces dice, Uyasok Begisha Aklali, ahora tiene que ocuparse de una tendencia general que es Lihiyot Adam, ser persona. Y ese ser persona va a ser el primer capítulo después de la introducción que vamos a seguir compartiendo hoy. Nuestro capítulo primero en todo esto que es Avodah Musarit, que es obviamente un escenario, yo diría, simple, aunque complejo, porque para poder estudiar Musar necesitamos estar llenos de contenidos. Tenemos que haber pasado por la Torah escrita, la Torah oral. No quiere decir que uno tiene que saber todo, desde ya que no. Eh, todo es improbable, pero por lo menos tener la fuerza de poder comprender y de poder compartir el estudio de ese shalem, de ese entero. Y entonces el Rab nos invita hoy, Lifne kol avodah musarit, ante toda avodah musarit. ¿Qué tenemos que hacer antes que cualquier tarea moral? El Rab nos dice, encontramos en nuestros sabios de bendita memoria y en el Rambam que tanto uno como el otro buscaron
algunas reglas generales para las mitzvot de la Torah. Algún klal, alguna regla general. Y dice, voy a compartirlas contigo. La primera que citan es en la Gemara de Berajot, 63a. Darash Bar Kappara interpretó, enseñó Bar Kappara. Eizo y Parashat Ktana Shekol Gufet Torah Tel Mitzvah. ¿Cuál es la perashá? Una perashá pequeña que todos los cuerpos de la Torah, las mitzvot de la Torah dependen de ella. Entonces nos dice Bar Kappara, Bechol de la jeja da'eu, be'u yeyasher orjoteja. Así dice la Gemara, en todos tus caminos conócelo a Hashem y él habrá de enderezar tus senderos. Esa sería la perashá. Esa sería la regla. Ese sería el leitmotiv que tenemos por delante. En todos tus caminos ten conciencia de Hashem y él va a enderezar todos tus senderos. Y después cita lo que trae la Gemara de Makot, Baja Bakuk, dijeron los sabios, Behaimidan Alajat. O sea, todas las mitzvot. Vino el profeta Habacuc, uno de los profetas menores, dice la Gemara de Makot al final, y puso que todas las mitzvot están basadas en una en particular, que es ¿cuál? Betzadik be'emunato yihye. El justo en su fe vivirá. Por tanto, el componente de el hombre justo, el componente de la fe, el componente de la vida, sería el donde prácticamente se conducen o confluyen todas las mitzvot. Por último, citan los Jajamim, otra regla general, Be'aftale reja kamoja, amar Rabbi Akiva, se clarga, y este lo sabemos muy bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una regla fundamental, fundacional de la Sagrada Torah. Estos son los klalim que sostuvieron los Jajamim. En todos tus caminos conócelo y él enderezará tus senderos. Segundo, tzadik be'emunato yihye, el justo vivirá en su fe, be'emunato. Tercero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos serían los disparadores eventualmente para las mitzvot de la Torah. El Rambam dice en el capítulo 5 de los Shmoná Prakim, la obra de los Shmoná Prakim, de los 8 capítulos del Rambam, es una introducción al Pirkei Avot, eventualmente, Perek Helek. Dice Rambam, Betzarich Adam, dice, y deberá el hombre tratar de contener, de influenciar para contener las fuerzas de su alma vital de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su conocimiento. Y por siempre la persona deberá tener delante de sus ojos una meta, un objetivo, y es el poder percibir, el poder concebir a Hashem, bendito sea, de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros de poder tomar esa conciencia y ese conocimiento de él. Ukvar Kaleluja Jamenuzal, y ya han incluido nuestros sabios de bendita memoria este tema en forma muy escueta, en palabras realmente escasas. Moré al Zeainyan Orash y que nos demuestra, nos enseña una enseñanza realmente completa. Hasta el punto que Sheatá, Tibajan, Kotzer, Milot, hasta el punto de que tú cuando puedas discernir, analizar lo escueto de las palabras, dice, ¿cómo pudieron relatar este tema tan inmenso, tan grande? Sobre el cual se escribió tanto y nunca lo completaron. Tienes que saber que todo eso fue dicho con la fuerza de la palabra celestial, Be'u Amaram, y esto es lo que los rabinos afirmaron en su testamento, quiere decir en su mensaje,
a las generaciones, Bejol Maaseja y Yu Leshem Shamay. Y todas tus acciones que sean por amor a Dios. Este sería el leitmotiv que utiliza el Rambam. Este es el leitmotiv que la persona tiene que tener siempre delante de sí para poder concebir que existe ese Dios y que yo me debo a Él. Y entonces la regla por la cual el Rambam establece ese escenario es Bejol Maaseja y Hiyu Leshem Shamay. Maravillosa idea en la cual nos dice el Rambam y todas tus acciones que sean Leshem Shamay, por amor a Dios. Leshem Shamay, estudiamos ya hace mucho tiempo, eventualmente, el concepto Leshem Shamay. El Rambam, la pregunta que se hace es, ¿por qué nuestros sabios de bendita memoria tuvieron que buscar estas reglas generales para toda la Torah? ¿Qué habría de faltar si la persona cumple los 613 preceptos con todas sus alajot, con todas sus leyes individuales, sin saber a klal a kolel et kulam? Si desconoce la regla que contiene a todo. Si yo cumplo todas las mitzvot, ¿para qué necesito una regla integradora? Dice el Rab, esto es, en realidad, lo que las personas suelen decir, que a veces no se puede divisar el bosque por los árboles. Quiere decir, Shadame y no roe yar meetzim. Dice, por tantos árboles no se puede divisar el bosque. Quiere decir, él solamente ve los detalles, pero la regla, el klal, el bosque, no lo ve. Cumple todos los detalles de las mitzvot, pero no puede ver y no puede entender lo que Hashem le está pidiendo a él, le está requiriendo a él. Porque seguramente hay un tajlit, hay un objetivo para esas mitzvot. Entonces el Rambam dice, me robe tzim, luego y dice, de tantos árboles no se ve el bosque. Y esto quiere decir que a veces nos detenemos en detalles, y perdemos en la búsqueda del detalle el objetivo colel, el objetivo general. Y esta es una visión muy interesante del Rambam. Cuando nosotros estudiamos, dice Reb Wolbe, una alajá, se llama Shema'atata, quiere decir aquello que ha venido de boca en boca hasta que fue estipulado como alajá. Es simple, dice, que a partir de tantos y tantos detalles que son traídos en esa unidad temática llamada Sugiyá en el Talmud, o sea que en una Sugiyá estamos hablando de una unidad temática. En la Gemara se divide por hojas desde ya, pero en cada hoja existe un desarrollo particular que generalmente empieza con un punto y termina con un punto. Y eso se llama Sugiyá. Entonces nos dice el Rab que cuando nosotros estudiamos una alajá, cuyos todos detalles son traídos en esa unidad temática, nosotros tenemos que también deducir el clan, lo general, la regla general. La persona estudiosa, cuando estudia verdaderamente, entonces, ¿qué hace? Omedar klal bejol sugya. Entonces, la persona estudiosa logra eventualmente detenerse sobre el punto general de esa unidad temática, como encontramos, por ejemplo, en la Gemara de Baba Metzia, de las tres puertas, la puerta intermedia, en la hoja 17a, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Yohanan, Atoen Ahar Maaseh Bedin Lo Amar Klum. Una persona que viene a echar cargos sobre una decisión del Betadín, no dijo nada. ¿Qué significa que no dijo nada? No puede discutir la decisión. Maitama dice, ¿por qué dice esto la Gemara? Kol Maaseh Bedin que mande nakat shetara beyadedan.
Cada decisión del Bet Adin es como una persona que ha tomado un documento en sus manos. Amal al-Rejía Bar-Aba le Rabbi Yohanan, Velo Mishnatenu hi. Dice, ¿y acaso le dijo Rabbi Jía a Rabbi Yohanan? Estamos traduciendo la Gemara. ¿Y acaso, dice, no es esto parte de nuestra Mishnah, de nuestro estudio de la Torah oral? Otzia get ve'ein imo ketubá gobe ketubata. Si la persona eventualmente recibió un get, un divorcio, pero no tiene consigo la ketubá, no la tiene, la ha perdido. Gobe ketubata, ¿tiene que cobrar esa ketubá o no? Amarle ilav desde la Jispa lo más cajas margenita sota. Entonces le contestó el Rabbi Yohanan a Rabbi Jía, dice, si no fuera así, desde Lailach, dice que si tú no tuvieras ese documento, entonces no tuvieras esa perla dentro de tus manos. ¿Qué quiere decir? Explicó nuestro maestro, el rabino de Salán, dice, el hecho de que se produce aquí alguien que ha recibido un get y que no tiene la ketubá, eso se llama Homer. Homer quiere decir una situación eventualmente que viene a poner el punto del divorcio en una situación de complejidad. Vehu alajá pratit me'ubda shaya. Y esto surge como una alajá particular de un hecho que ocurrió. Betsurata davar u aklala gadol. Dice, y la forma de este hecho en realidad pertenece a una regla mucho más grande, mucho más importante, que es Atoen Ajar Maaser Bedin lo amartu. Si yo hago un cargo contra la decisión del Betadín, no dije nada. Bealze Ikpita Lav Shelo Ibdil Ben Ajispa dice, y esto es que no diferenció entre la forma de la cosa o la margarita, y que es la gravedad de la cosa, donde va Betoradame Atzura Benitlabesh Behomer. O sea, lo que nació de esa realidad ha salido de la forma y se revistió de Homer, de materia, y el Homer ni crea margenita. Margenita es como una margalit, como una perla, una piedra preciosa. Dice, porque es la alajá, de hecho, la alajá le maase. Bechurata davar beshen hispa, rakinian mufshat de loma mashil le maase. El hecho de que la forma que adquirió es solamente algo abstracto, no algo concreto eventualmente, y no de acuerdo a la superficialidad del lenguaje, de que aparentemente que la forma es mucho más o peor que la materia, al contrario, sino que Rabbi Yohanan le dijo a Rabbi Jía Bar Abba que sin la tzurá, sin la forma, lo hayame bin tam alabar shel mishnaten. No podría entender el sentido de la Mishnah. ¿Qué significa toda esta discusión? La discusión esta de la Gemara con respecto a si se entregó un get y no tenía la ketubá con él, si tiene que cobrar la ketubá, y a partir de allí toda la discusión que se produce entre los hajamim es un ejemplo. Dice el Rab Volve, la persona estudiosa sabe abstraer la forma de las alajot particulares. Mamás, como un estudio que viene de tradición oral, así tiene que ser la persona estudiosa en el estudio de las leyes fundamentales de la Torá. Allí también tiene que saber la forma de las cosas. Y esto es lo que pidieron, dice el Rab Volve, nuestros maestros de bendita memoria, cuando se detuvieron sobre una regla general que es la forma de toda la Torá. Por eso hablábamos al principio. ¿Para qué necesitábamos esas reglas generales? Esas reglas generales que estudiamos al principio es Surat Kola Torácula. Entonces, ese klal es la forma de toda la Torá, es lo que rige la comprensión mía del texto de la Torá. Recuerdo, para los que fueron ingresando, bienvenidos, dice, la primera que citaron como regla es la regla general que decía Bar Kapara,
en todos tus caminos conócelo a Hashem y Él enderezará tus senderos. Enderezará, perdón, tus senderos. La segunda regla general, citando al profeta Habacuc, Tzadik be'emunato yihya, el hombre justo vivirá en su fe. Y el tercero que decía Rabbi Akiva, ve'afta l'reja kamoja, amarás a Hashem tu Dios. Todas estas son, eventualmente, el klal gadol es la regla más importante, que es la forma de toda la Torah. Así como en toda la Torah, lo mismo pasa en las virtudes, los atributos, las midot de la persona. El lamdan, la persona estudiosa, sabe verdaderamente pararse sobre la forma de todas las midot en conjunto, de todas las virtudes, los atributos en conjunto. Asher le'omata, kol vida pratit, y begeder homer uprat. Que con respecto, si yo tengo la concepción holística de las midot, quiere decir, tengo esa concepción gestáltica, totalizadora de las mitzvot, de las midot, perdón. Entonces dice, cada midah pratit, cada atributo, cada virtud personal es homer uprat, es algo particular, algo pequeño, algo simple, no incluyente. Así encontramos dentro de los maestros, de nuestros sabios del Baalea Musar, los que enseñaron el Musar ya en los últimos tiempos, Shehasfu et Surat Midot Kulam, que nos pusieron de manifiesto todas las midot, todas las virtudes, los atributos y también los defectos. Midat Tová, Midat Ra'á, como sabemos todos, el buen atributo y el malo. En este caso, entonces, de Midu Otanu Bazé al Derech Hamodá, y de esta manera nos pusieron los sabios a nosotros frente a un camino en el cual obviamente pretendemos servir al Todopoderoso de una Gisha Klalit el Midoten. Primero teniendo una percepción general de todas nuestras virtudes y atributos. Este es el camino que una persona joven debería optar hasta que sea un verdadero estudioso y hasta que estudie Musar muchos años y llegó ya a esa visión interior que le permite a él despertar para poder ingresar en esa tarea noble que a cada uno nos corresponde, que se llama Kinyan Midot Pratiot Bishlemut. El poder adquirir Kinyan, hacernos de esas virtudes, esos atributos personales, individuales, en forma completa. Por lo tanto, dice el Rab Volve, te voy a proponer aquí tres ma'alajim, tres formas, tres concepciones, tres formas de dirigirnos, behabanat surat amidot, para poder comprender la forma de las virtudes, de los atributos. Una es el Hazon Ish, Zehutó Yagen Alenu, que fue obviamente el Rab de Karelitz, el primer Rab de Karelitz de la Aida Haredit. El segundo camino del Admur, que es nuestro maestro rabino de Salá. Y por último, dice la tercera concepción de nuestro maestro, el autor de Michtav Eliyahu, que es el Rab Eliyahu Dessler, Zatzal, que también solimos escuchar de él. Por lo tanto, aquí va a haber un trípode para poder entender todo lo que es el concepto de la tzurá. La tzurá parecería ser lo exterior, ¿no? Pero no es solamente lo exterior, es la concepción general de las midot. Hazon Ish, por un lado, el rabino de Salant, por otro lado, y el rabino Dessler, por otro lado. Dice, y que no te llame la atención, dice, por favor, que hemos incluido al Hazon Ish con los sabios del Musar, que aparentemente ustedes pueden decir que el Hazon Ish, con toda la ashkafá, con toda la percepción del mundo jaredí, estaba en contra del método del Musar. Pero quien tuvo el mérito de conocerlo sabe que él en vida fue un símbolo de la vida de Musar, de moral. Bet Musaró,
Y esa moral, esos principios morales, él los abrevó de su múltiple esfuerzo en la Gemara, en el Shas, hasta estudiar toda la Gemara, hasta llegar a la Alajá Pesuká, hasta llegar a la Alajá que ha sido dictaminada como el principio rector de nuestra vida. Umiderech limudó sheya al derech hinat shamayim. Y como decía Rambam, Bechol ma'aseja yud leshem shamayim. Todo el estudio del Hazon Ish fue por amor a Dios. Y por lo tanto dice, esa sería la tercera regla. Muy bien, entonces hay un libro que escribió el Hazon Ish, entre otros, que se llama, hermosísimo, Emuná u Bitajón. Emuná y Bitajón. Está en español traducido por un gran amigo que se Rav Saka, Shelita, Argentina en este momento, eh, pero que estudiamos juntos aquí en Israel en su momento. Y él tradujo esta obra Emuná o Bitajón del Hazon Ish. Emuná quiere decir la fe, Bitajón, la confianza, la seguridad. En el capítulo 4, en la alajá número 1, dice el Hazon Ish, en las raíces de las midot pratiot, de todos los atributos, de todas las virtudes, de todas las midot que son tuyas personales, no hay aquí una sola midá tová y una sola midá negativa, una buena y otra mala, un solo atributo. המידה הרעה היא ההזנחה את החיים הטבעיים על מהלכם הטבעי. ¿Sabes lo que es un mal atributo? Es abandonar la vida natural en su estado natural. O sea, dejar las cosas así, de acuerdo a su naturaleza, sin hacer ninguna ishtadlut. Dice, ublico el ishtadlut, sin hacer ningún intento. Ublico el ishtadlut, ishtalem bemidot arraot kulam. Entonces, si no va a hacer nada por cambiar esa realidad, la naturaleza de las cosas, seguramente esa persona se perfeccionará, llegará a su completitud en midot raot, en defecto. Esa persona será un ka'asan metzuyan, será una persona colérica de excelencia, no kem metzuyan, será una persona vengativa por excelencia, ge'e metzuyan, una persona soberbia, orgullosa de excelencia y así sucesivamente. No le van a faltar a él ninguno de los defectos tan negativos que fueron mencionados por nuestros sabios. Ninguno de ellos le va a faltar. La vida va, mientras que el buen atributo, la virtud, es Haskama Muhletet, dice, la aceptación absoluta de poder priorizar el sentimiento moral sobre el sentimiento del deseo voluptuoso, y desde este punto él estaría luchando cuando prioriza, obviamente, todo su sentimiento moral sobre todo lo que representa su ta'avá. Ta'avá quiere decir el deseo compulsivo, el deseo voluptuoso. Y de esta manera dice, Umenekudá zo, y desde esa perspectiva, desde ese punto, él logra eventualmente enfrentarse contra todos los defectos juntos. Y esta askamá, esta aceptación, no puede ser una aceptación a medias. No. Dice, porque este hombre, cualquier persona que ha visto Or Asegel, esa luz que anida en nuestro intelecto, en nuestra razón, Ushulata Nefesh, y esa particularidad de ese alma vital instalada por Dios, lo han despertado y han influenciado en él para elegir el camino del bien. Esa persona aspira, Beshaat Tová, en buena hora, al bien ilimitado. Veino roe soba le nafshon, y jamás alcanza a contemplar lo que es la plenitud de su alma vital en todo el bien que él prodiga. De roe olam nitzchi, y esa persona observa que existe un mundo eterno,
bilti ketz, que es infinito, ubilti tachlit, y que no solamente tiene metas programadas, ukarrega y ta'ab, kol midot raot yachad. Y en ese instante habrá de desechar, dice el Chazon Ish, todas esas midot raot, todos esos defectos que ya los quiero lejos de mi vida. Interesante. Rabolve nos dice, analizando al Chazon Ish, mira, lo que entendemos aquí es que cada uno de nosotros tenemos un regesh musari mitiv'o, una, un sentimiento musari, moral, en la propia naturaleza. Y ese sentimiento moral nos viene a lojesh. Lojesh quiere decir, nos viene a susurrar en forma clara y contundente cómo deberíamos comportarnos en cada una y una de nuestras acciones. Este sentimiento moral, regesh musari, no es, Zeino nofel klal mea regesh atavani ativi. No deviene del otro sentimiento de la persona, que es el sentimiento eh, del deseo compulsivo natural. Todos tenemos ese deseo, desde pequeños, eventualmente. Dice, porque los dos, ambos deseos, el musarí y el ta'abaní, quiere decir tanto el moral como el deseo compulsivo, ambos están en el seno de cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es levaquer con Jav, es como mejor, priorizar, darle la prioridad al sentimiento moral sobre el sentimiento ta'avaní, sobre el deseo compulsivo. Ta'avá en hebreo, Taf, Alef, Vav, He, es un escenario de la Sagrada Torah complejo, cuando el pueblo todo es un deseo compulsivo. Eso habita en medio de nosotros, dice el Rab Volve, como lo explica el Chazon Ish en otras palabras. No lo podemos evitar, somos seres humanos. Lo que tendríamos que es priorizar el sentimiento moral. Dice, así podemos recordar, dice el Rab Volve al Rambam, al final de las leyes de Shemitah y Yovel, cuando el Rambam habla en aquella persona cuyo espíritu lo ha llevado a estar delante de Hashem y servirlo. Be'alach yashar que Moshe asau a Elohim. Y esa persona, dice Rambam, se encamina en forma recta, tal cual lo ha hecho su Dios. Porque el ser humano fue creado recto. Y así encontramos en el Ramban, con N, que ayer estudiamos en Perashat Shavua, sobre el versículo que dice la Sagrada Torá en Perashat Ba'et Hanan. Veasita ayashar, vehator, ve'ane Hashem. Dice la Sagrada Torá, harás lo recto y lo bueno a los ojos de Hashem. ¿Qué dice el Ramban? ¿Qué dice Rabbi Moshe ben Nachman en ese lugar? לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו, dice, como de momento resulta imposible mencionar en la Sagrada Torá cada una y una de las conductas que tiene que tener la persona con sus vecinos y con sus prójimos, con sus amigos, así como todo Masao, Matanó, como todas sus tratativas, Betikunei Aishuv Beamedinot Kulam, y el poder reparar todo lo que representa la vida en sociedad y también la vida política en general, Arbe, dice Rambam, pero después de que la Sagrada Torá mencionó de estas conductas muchas, por ejemplo, dijo en esa misma perashá y anterior en Sefer Vaikra, lo telej rajil, no vayas con regilut, chusmeando de un lugar al otro, loticón velotitor, dice en Perashat Kedoshim, no guardarás venganza ni rencor, velota amot al dam reeja, y no te detengas sobre la sangre, quiere decir cuando lo están inculpando, lo están avergonzando a tu prójimo. Después de decir todo eso, volvió a decirnos en forma general que la persona quítase
Beacita, perdón, Ayashar Beatú. Interesante, ¿verdad? Se va entendiendo un poquito mejor. Quiere decir, harás lo recto y lo bueno en cada aspecto. H y Canes Basea Peshará, hasta que pueda ingresar en mi concepción humana y limitada el concepto conciliatorio. Peshará, esa es la mejor de las soluciones, la conciliación. Pero también el otro concepto en un juicio donde cabe el rigor, también cabe la compasión. Belifnim mishurat adin, es decir, actuar a veces no solamente con el rigor, sino poder correrme, lifnim, hacia adentro de la línea del juicio, del rigor, y poder tener una contemplación más. Solamente después de haber pasado por todo lo que representa, todo el orden moral que la Torah me plantea como ser humano. De Bar Mitzara, dice, inclusive, dice, en aquella persona que dijeron que su enseñanza es muy bonita, de Tiburó Benajat y que su hablar con las criaturas es un hablar Benajat, quiere decir con tranquilidad, con mesura, hasta que puede ser esa persona definida como Tam Beyashar, como una persona íntegra y recta. Hare Ayashar Beatov y Anagash Adam Meatzmo Omed Alea. Dice Rabbi, por lo tanto, sabes que la rectitud y el bien son la conducción de que de que cada ser humano por sí mismo debe pararse, debe basarse en ellas sin ningún tipo de orden particular de la Torah. Esta es la esencia del ser humano, como diría Kohelet al final, quise colada. Entonces, eso es el primer punto que habla el Hazon Ish. Priorizar el sentimiento moral al sentimiento voluptuoso, de los deseos voluptuosos. El Admur pregunta, el rabino de Salant, pregunta en su obra, Maua Evdel ben Tzadik Berasha. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre justo y el hombre perverso? Tzadik ose mitzvot de Arasha averot. Usted diría entonces que el tzadik hace mitzvot y el malvado hace transgresiones. Dice, no. También el hombre tzadik fracasa a veces con una transgresión y de todas maneras permanece siendo tzadik. Rasha puede estar inclusive lleno de mitzvot kalot karimón, lleno de mitzvot livianas como la granada, puede estar lleno de mitzvot kalot. Mejor sotunisha rasha. Y a pesar de eso, el malvado queda malvado. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera diferencia entre ambos? Pregunta el rabino de Salat. Dice que cuando el impulso lo ataca al tzadik, al hombre justo, y lo seduce para pecar, Uomed Mineget se enfrenta verdaderamente a ese impulso, con lo que le restan de su potencia, de sus fuerzas. El Rasha no pone resistencia, no pone contrafuerzas. Y cuando el Yetzer, cuando el impulso obviamente lo atrae al Rasha, al malvado, se deja llevar por él. Una prueba de todo esto es de lo que dice la Gemara de Yomá 82b. Nos dice allí, entonces hay obra de Arja y Tole Kamei de Rabbi Amar Ziru Lahushulet de Yoma de Kipurahu. Dice, una mujer estaba embarazada y está pasando por el camino y tiene hambre, de repente quiere comer. Entonces fueron delante de Rabbi Udán así, y le dijo, vayan y murmúrenle al oído que hoy es el día de Kippur. O sea que para que no coma, a pesar de que está embarazada, puede hacer el ayuno. La Hashulá Be'il Hisha dice, le mencionaron esto al oído y le dijeron, Kare ale, betere metzorjama beten yudatija. Y entonces dice, antes de ser creado
en tu vientre ya te conocía. Esto es lo que le dijeron al profeta Jeremías. Nafak mine Rabbi Yohanan. Dice, salió de allí Rabbi Yohanan. ¿Qué significa? Ahí ubra de Arja, Atule Kameh de Rabbi Hanina. Dice, la mujer embarazada que pasó, vinieron delante de Rabbi Hanina. Amarle lehu shela, pelo irgisha. Vayan y murmurenle al oído. Kare ale, dice, Sheerijan biyom kippurim allá. Perdón, Kare ale, Zuru reshaim merechem, nafak minasha betai, atzar pid. Bueno, todo esto, lo que nos quiere decir, la Gemara es una Gemara muy bonita, muy simpática, es que Rashi dice, esa mujer embarazada había olido un aroma muy agradable y era Yom Kippurim. Le susurraron al oído que era Yom Kippurim, tal vez se pudiese contener. Beir Hisha. Ella recibió ese susurro, y entonces, y en ese momento, el embrión que tenía en su útero dejó de estar hambriento, deseoso, estaba. Entonces, eh, eh, y de una u otra parte dice, la uvar adain en vejina verdad. Lo que dice Rabón le dice, mira, ese uvar, ese embrión que está en el útero materno, todavía no tiene elección, no tiene conciencia. ¿Qué entendieron los jajamim por llamar a ese feto, a ese embrión que quisiera recibir ese lijush, ese susurro en el oído? Querían decir que si escuchaba el susurro era tzadik y si no lo escuchaba era rasha. Dice, no se puede medir a un embrión en la misma medida de una persona consciente como nosotros. Pero nuestros sabios de bendita memoria entendieron, reconocieron que el uvar, que este embrión que dejó, o sea, ya no insistió, comillas, para que la madre quisiera comer de esa comida tan aromática que olió, dice, eso demuestra que tiene también la fuerza de poder detenerse frente a lo que es la tabá, el deseo compulsivo o excesivo, y esa es una condición nata del tzadik. Y esto es eh, el que no recibió el lijush, o sea, el susurro, no lo puede enfrentar como el rasha, y esa es la cualidad del rasha. Por lo tanto, está un ejemplo muy concreto acerca de lo que es el tzadik y el rasha. Dice el Jobot Alevavot, el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, la tumba de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto está en el mismo lugar que la tumba de Rabbi Akiva, en Tveria, para que sepan ustedes. Por supuesto que es ulterior, pero en última instancia está la tumba de Rabbi Akiva en un lugar muy pequeño y por fuera hicieron todo un tziun, todo una tumba del Ramjal. Entonces dice el Ramjal, el Jobot Alevavot, los deberes del corazón, después de describir una descripción patética de lo que es el impulso del mal, Soné Agadol es el gran enemigo, el que más nos odia, Anismach Bekohot Nafsheja, el que se apoya eh, en las fuerzas de tu alma vital, Beamehorav Bemezek Rujeja, y que interviene en tu carácter, va a la chateja, bejolte unoteja, y es aquel que mueve todos tus movimientos y aquel que te da todos tus consejos. Y termina diciendo, Veinti enizar mi menú, dice el Jobot Alevavot, pero si tú habrás de tener cuidado de él, betasmin losh lujeis jeja, y vas a traer a todos tus invitados racionales para pelear contra él, Betesalek Hitzat me aleja y puedas quitarte las flechas con las cuales él te apunta, Tinatzel Betimalet Mimenu Be'ezrat Hashem. Vas a poder salvarte de él y escaparte de él con favor de Dios. Así nos dice el Ramjal. Shoel Admur preguntaba el Rab de Salán, dice, un consejo tan liviano contra un enemigo tan implacable y tan terrible. Sin embargo, es así.
Poder sobreponerse al Yetzer puede el ser humano solamente hacerlo con ayuda de Dios. Kilmalea Kadosh Baruj Hu Ozro, como dice la Gemara de Kiddushin, porque si no fuera que el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito él, estaría en su ayuda, ella no lo podrá contra el Sheneemar, como dice el Pasú, Elohim lo yazbenu be'yado. El Todopoderoso no lo abandonará en sus manos del impulso del mal. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Pregunta entonces el rabino de Salán. La amot mineged leyetzer bejeruf nefesh. Enfrentarse a todo lo que es ese impulso, pero con toda su alma. No dejarse vencer rápidamente. Pejimdumeshe admura marki lashon hazal en yajollo. Dice, y creo que todo lo que dijo nuestro santo maestro, el rabino de Salán, con respecto al lenguaje que utilizaron nuestros sabios, en yajollo es que no puede con él. Berramez de Mahabak Jacob vino y Malach. Dice, esto estamos hablando de la perashá pasada, de la perashá de Jacob vino en Perashat Vaishlach, cuando tuvo su enfrentamiento con el ángel. Bayar Kilo Yajollo, vio que no podía con él. Vayabe Kishimot, recuerdan en la noche, y vio que no podía con él. Vaikra Shemo Israel. Y entonces ese ángel, el ministro de Isab, llamó su nombre Israel, Kisarita, y Melokim Beimanashim Batujal, porque has confrontado, Sarita, has peleado con dioses y con hombres y has prevalecido, has logrado tu Batujal. Nimtza dice, por lo tanto, dice Rabolve, tenemos que entender que todo lo que tenemos en nuestras manos es ser aquella figura que dijeron los Jajamim, Abba Letaher, la persona que viene a purificarse. La Yeshua, la salvación del impulso del mal, solamente puede ser con Si'ata Dishmaya, con ayuda del cielo, ninguna duda. Pero cuando tú tenés una actitud primaria de querer verdaderamente cambiar, también te van a ayudar desde esa perspectiva. El Bale Taher, el que viene a purificarse, quiere decir aquella persona que quiere confrontar contra ese impulso del mal, pero con toda su alma. Y por último, el Ma'alaj HaShlishi quiere decir el tercer camino. Hablamos del Hazon Ish, hablamos del rabino de Salant y ahora hablamos del Rav Dessler. En el Kunteres Ajeset Anifrabe Michtav Eliyahu, en la primera parte que habla de un Kunteres, una unidad llamada la bondad, en su libro Michtav Eliyahu, Kasher bara Elohim et ha'adam asau lenoten benotel. Dice, cuando Kadosh Baruj Hu nos creó a nosotros, los seres humanos, nos hizo a nosotros como receptores y dadores. O sea, como noten, como dadores, perdón, y notel, receptores. Koach hanetinah u koach elión. La fuerza del dar de cada uno de nosotros es una fuerza sublime, suprema, que proviene de Dios, Nimidot Yotzer Akol, porque es uno de los atributos del creador de todo. Umerahem, umetir, la persona se apiada y hace el bien, benoten, y da, mibli kabel davar bitmura, sin dar nada a cambio. Mikaja asata adam. Y así es como Kadosh Baruj Hu hizo al ser humano. Como está dicho, Betzelem Elohim asata adam. A la imagen de Dios creó al hombre, para que pueda el ser humano apiadarse, compadecerse y hacer el bien y dar. Pero la fuerza del recibir, Koaja Netila, uno es Koaja Netina, Natet, Natan, y esto es Notel, el que toma, es cuando el ser humano desea, ese deseo compulsivo, atraer hacia sí todo lo que pueda llegar a su ámbito. Y esta fuerza es la que denominan los seres humanos Ahavat Atzmo, el egocentrismo, el amor a sí mismo. Y esa, dice el Rav Dessler, es la raíz de todos los males. Está explicado allí, por último, en este Kunteres Agesed, en este fascículo que habla sobre la bondad, que la fuerza del dar, Koahanetina,
es el fundamento de todas las buenas virtudes en conjunto. La persona que se acostumbra a pensar inmediatamente cuando él se encuentra con alguien, dice a sí mismo, ¿en qué podré favorecerlo a esta persona? Esa persona será un Baal Gesed, será una persona que realmente será generosa, sablán, será tolerante. No se ve ol im javeró, también que sabe cargar a veces con esas cargas tan duras que tiene el otro y que a veces nosotros no tenemos esa fuerza. Esa persona será tzanua, modesta, humilde, una persona mistapek bemuat, una persona que pueda verdaderamente conformarse con lo mínimo, porque para sí mismo no pide nada, dice el Raldés. Anotel u asher shoel et atzmo miyad bepukshot mishu. Pero aquel que suele solamente saber recibir y tomar, cuando ve a alguien se pregunta enseguida, ¿eso todavía tu de afik mi meno? ¿Qué provecho podré sacar de esta persona? Kabod, algún honor, Eitzá, un consejo, Albaá, un préstamo, Mataná, un regalo, Bearragil, Bequillazó. Y si la persona obviamente es constante en este sistema, entonces ama el dinero, ama el kabod, ama el honor y rodef tanugim y busca permanentemente los placeres. Y esa persona será una persona de mucha soberbia y muy colérico, porque no soporta que no hagan su voluntad y por lo tanto también tendrá envidia y odio. Por lo tanto, dice, tienes que saber, Kavahaim, la línea de nuestra vida, la línea vital, que incluye todas las buenas virtudes en conjunto, es ser dador, noten. Y por supuesto dice, te propongo que estudies muy bien todo lo que dijo Rav Dessler. Por lo tanto, cerramos Lamadnu kan shalosh gishot klaliot lemidot. Estudiamos aquí tres gishot, tres formas de aproximarnos a lo que son las midot, a los atributos. Cada una de ellas nos pone a nosotros sobre un espacio de conducción en la vida, que la persona verdaderamente sea Baal Tzura al Yamur, que yo pueda construir esa forma. A Mevaquera Regesh Musari, cuando yo le voy a dar prioridad al sentimiento moral sobre el sentimiento compulsivo de deseos, tengo que ser una persona sumamente estudiosa. También debo desarrollar un nefesh yafeh, quiere decir un alma vital, bella, berregesh adin, y un sentimiento delicado. Y todo esto es reuim advarible, mishamara. Y si todo esto es apropiado para quien nos dijo. Aomed mineged leitzro bihi ma. Dice la persona que está frente a su yetzer, a su impulso, de yehi ma, dice, no es, y entonces puede enfrentarse a él, confrontarlo, y no Juben Torah, esa persona es una persona de Torah que viene prácticamente viene a mamash, a purificarse. Y él entonces alcanza la dimensión de ser un hombre justo. Y va a poder entonces progresar y ver que existe verdaderamente un progreso, valga la redundancia, en su confrontación con el impulso. Amitametz liot noten, cuando nosotros nos esforzamos en ser dadores, vamos a poder construir sobre esto no solamente mis atributos, mis virtudes, sino todo mi sistema de vida va a recibir una forma de Jonen Benoten. Quiere decir, Atajonen, tu gracia, sabiduría, pero también sos un gran dador. Y eso obviamente representa la felicidad máxima, dice el Rab. El próximo capítulo de Yesvat Hashem, que vamos a comenzar, lleva nada más como título, entre comillas, Lihiyot Adam. Nada más y nada menos. Creo que juega una realidad muy importante, ser persona. Y eso es donde empieza la principal abodá musarit. Que tengamos entonces un Shabbat Shalom
Y para los que no nos veamos, Hag Urim Sameach, Hag Hanukkah Sameach. Si Dios quiere, el próximo domingo comenzaremos con el encendido de las velas de Hanukkah, un escenario más para disfrutar en familia y como todo y como parte de todo el pueblo de Israel. Shabbat Shalom, muchas gracias, que estemos muy bien y gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, Hag Sameach para todos. Muchas gracias.